Hola amigos, yo soy Has y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de Grisha Jagger, un personaje enigmático que fue influenciar profundamente en el desarrollo de la trama. Yo creo que es excelente en cuanto a su construcción y a nivel narrativo. Como persona no hizo más que seguir viviendo voluntades ajenas y es lo que más me llama la atención, siendo que él es el padre del protagonista, no está por delante de él sino detrás. Por eso, hoy vamos a evaluar su recorrido y a contemplar cómo Grisha, en un universo en el que se reflexiona constantemente sobre la libertad, haya terminado como un esclavo de las circunstancias. Comencemos. Por favor, Carla. La curiosidad humana es imposible de vencer con simples palabras. Eren, cuando vuelva, les mostraré el secreto que guardo en el sótano. Los padres en los shonen suelen tener algo en común y es su ausencia. Por esto, los protagonistas siempre terminan bajo la protección de un sensei que no solo les enseña, sino que también los contiene. Si los padres aparecen en general es para demostrar que su abandono se debió a que tuvieron que realizar algo para proteger a sus hijos, que aunque quizás puedan parecer crueles porque dejaron a su propia creación, lo hicieron con un propósito, cosa que el hijo comprenderá en un futuro y tras aceptar los motivos que llevaron a su padre a partir, estará profundamente agradecido con él. Aquí es muy diferente. En un inicio, Grisha parece ser un buen padre, que incita la curiosidad de su hijo y nos promete un gran secreto para el futuro, pero posteriormente creemos que su ausencia se debe a que fue comido por un titán y no esperamos mucho más. Tras ciertos sucesos comenzamos a desconfiar de él. Nuevamente el padre está en esa posición superior al hijo, retirándose de su vida porque tiene que actuar para salvarlo, dándonos a entender en un principio que para esto tuvo que llevar a cabo acciones crueles, que seguramente luego comprenderemos. Todos estos sacrificios fueron por el bienestar de su familia, pero al final esto termina siendo lo opuesto. Cuando pienso en Grisha, el primer concepto que se me viene a la mente es el de un peón en el tablero de ajedrez, alguien que se sacrifica para salvar al rey y no hace más que avanzar para cumplir este destino. Pero creo que una forma de simbolizarlo es con la figura del caballo de Troya. Repasemos brevemente para aquellos que no estén al tanto. Se dice que los aqueos utilizaron un enorme caballo de madera para infiltrarse en la Troya enemiga. Los troyanos consideraron que se trataba de un regalo por parte de los aqueos para demostrar su derrota y lo introdujeron en los muros. Pero en la noche los soldados enemigos salieron e hicieron estragos, lo que terminó por generar la caída misma de Troya. Grisha, sin saberlo, fue la pieza necesaria para desencadenar los mayores conflictos de la serie. Todos los hechos de su vida fueron llevados a cabo bajo influencia ajena para cumplir con distintos objetivos. Pareciera que los hombres Jagger compartían el mismo destino de actuar de forma dañina para construir de alguna forma un lugar mejor, pero qué irónico es que fuese el hijo menor quien haya tirado de los hilos y quien manipuló al resto y que el padre terminase como un simple ejecutor de sus planes, sin siquiera ser consciente de ello, o el caballo de Troya albergó en sí durante todo el trayecto los elementos necesarios para que se pudiera hacer frente al enemigo y a los inocentes también, soportando los pesares vinculados a su origen y sus sacrificios. Fue en aquel día de mi infancia, cuando me topé con la verdad de este mundo. Vayamos al inicio. Se puede dividir la vida de Grisha de varias formas, pero creo que la correcta sería como un aldeano en Marley y un infiltrado en Paradise. Ya sabemos la tortuosa vida de los hijos de Ymir en Marley. Instalados en una zona de internamiento en Liberio, los Jagger vivieron como ciudadanos de segunda clase, obligados a llevar siempre una banda en el brazo para ser identificados como los inferiores que eran, utilizando permisos especiales para salir de su zona de residencia, siendo mal vistos y bastardeados por los marleyanos. Esa vida era miserable, pero podía ser llevada a cabo con tranquilidad hasta que el fatídico día llegó. Una mañana, el pequeño Grisha quiso llevar a su hermanita Faye a ver los dirigibles. Con la inocencia de quien desconoce las verdaderas crudezas de su entorno y la ternura de un buen hermano mayor, Grisha, al ver que Faye estaba ilusionada por demás con las aeronaves, ignoró las advertencias de su madre de no salir bajo ninguna circunstancia de las murallas de Liberio. Los hermanos Jagger llegaron a la zona de aterrizaje, con la mala suerte de encontrarse allí a dos soldados marleyanos. Eren Kruger, cuya importancia en la trama se desarrollaría posteriormente, y este maldito ser nefasto que lo detesto. Lo que ocurre posteriormente es algo que queda marcado en Grisha hasta el fin de sus días. Castigado solo por pasearse mostrando su raza, él es golpeado por Eren, pero Faye es atacada hasta la muerte por los perros de Gross, quien de forma tan siniestra disfruta incluso el estar matando a una niñita. La cobardía de su padre, quien hasta pide perdón a Gross, indigna a Grisha y despierta en él ese espíritu insurgente que desencadena su participación posterior en grupos revolucionarios. Pero antes de pasar a eso, quiero que nos detengamos en lo que se cuestiona Grisha ante la cobardía y resignación de su padre. El joven, asqueado, se pregunta: ¿quién está mal? ¿Él? Es decir, el señor Jagger.
el mundo o ambos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Pues no solo porque verbaliza de alguna forma el camino de vida que transita Grisha, en el que muchas de sus acciones son desviadas porque su mundo lo es de igual manera, sino también porque es la misma filosofía, por decirlo de alguna manera, de todos los personajes de Shingeki, en un universo donde se es héroe y villano de la misma medida, algunos más que otros. Continuemos. Con tan solo 18 años, Grisha se convierte en doctor y hereda la clínica de su padre. Un día recibe la visita de Grace, quien contándole toda la verdad sobre la muerte de su hermana, lo invita a formar parte de los restauradores de Eldia. Grisha, colmado por un fuerte deseo de venganza, acepta. Allí se nos otorgan ciertas piezas para comprender aún más este rompecabezas llamado Ymir. De hecho, es Grisha quien planta en los demás la idea de que Ymir no había sido el monstruo cruel dibujado por Marley, sino un ser bondadoso que actuó para cuidar a su pueblo. También se nos explica cómo y por qué el titán fundador se encuentra en Paradis, y Grisha, siguiendo su esencia combativa, declara que iría a recuperar dicho titán, puesto que le pertenece a los eldianos que se quedaran a luchar y no a los cobardes de Paradis, que huyeron y se escondieron. Años después, en el que Grisha y Dina se casan y conciben a Zeke, el primogénito de Jagger, surge el tema de los reclutas a guerreros entre los eldianos de Marley, y es allí cuando Grisha decide entregar a quien sería el portador del titán bestia para utilizarlo en un futuro en su plan de recuperar al fundador. Y no piensa que es algo malvado utilizar a su propio hijo, ya que asume que él estará tan orgulloso por llevar a cabo esa misión como lo estaría él mismo. Me detengo en otro momento a analizar este paralelismo entre padres y sus hijos, pues el padre de Grisha le impartió su miedo a los marleyanos y quiso promover una vida sumisa y pasiva. En cambio él hizo todo lo contrario, le impartió así el odio a los marleyanos y el espíritu de lucha, dos generaciones distintas y dos pensamientos opuestos que determinaron el estilo de vida de cada uno. Sabemos cómo termina esto. Zeke, por motivos desconocidos en el momento, acusa a sus padres y a los restauradores con las autoridades de Marley. Todos reciben el castigo de ser llevados a la frontera de la isla Paradis y condenados a convertirse en titanes puros y vagar así por la eternidad. Castigo que por cierto habíamos visto anteriormente sin ser conscientes de ellos. Allí todos los restauradores, incluida Dinah Fritz, caen en este horrible destino, pero Grisha no. En el último momento el búho revela su identidad, pues el espía de los restauradores siempre había sido Eren Kruger, quien resultó ser un eldiano, portador del titán de ataque. Este hermoso e inesperado giro que en su momento desconcierta al lector con tanta información nueva, es el inicio de todo, y con un inesperado "cuidar niña mi casa", Grisha se convierte en el nuevo portador de titán y nosotros cruzamos las murallas. Este niño no es como tú. Él es mi hijo. Por favor, no te entrometas. Esta es la parte en la vida de Grisha que más nos importa, no porque lo anterior no fuera crucial, al contrario, es lo que lo forja y lo que lo guía a Paradis. Si Faye nunca hubiera muerto como lo hizo, es posible que Grisha no hubiera sentido un fuerte deseo de venganza, jamás hubiera ingresado a los restauradores, no hubiera conocido a Dinah ni concebido a Zeke, y no hubiera terminado con el titán de ataque dentro de las murallas. Además, como lector, ese es el primer acercamiento a la vida fuera de ellas, a Marley, lugar donde se desarrollarían posteriormente otros momentos importantes de la trama y la que nos muestra la posición de los eldianos en el paradigma sociopolítico mundial. Pero quitando eso, es en Paradis que Grisha se convierte en el puntapié de todo el plan de Eren Jaeger, quien por cierto le brinda todas las herramientas necesarias para su ejecución. Lo que llama la atención aquí es que todo esto lo hace bajo la orden de su propio hijo. Veamos un poco. Una vez en Paradis, un Grisha con amnesia es acogido por Kit Jadis, quien lo ingresa a las murallas. Allí dentro sigue lo que todos sabemos. El portador de titán se esposa con Carla y juntos tienen un niño, Eren. La vida de Grisha parece ser sencilla. De hecho, cuando nos lo presentan nos da intriga lo que puede haber debajo de su sótano, pero el misterio está más relacionado con el secreto que con su identidad, como si él fuera solo un medio para introducir algo que sería fundamental en la trama, pero a medida que transcurren los capítulos del manga, descubrimos que no es así, que Grisha en efecto cumplió su objetivo, pues una noche se dirigió a la capilla de cristal en la que se encontraban presentes los reyes, y allí, en una pelea de titanes, le robó el fundador a Frieda, y acabó con la vida de los otros miembros de la familia. Luego le entregó a su hijo sus poderes, pero al descubrir todo esto lo hacemos desde la perspectiva de un lector que aún desconoce toda la verdad, que duda de Grisha y lo ve como un ser cruel que impuso sobre su hijito una gran responsabilidad. Nuevamente, la realidad es muy diferente. Era el mismo Eren quien tejía con sus manos un plan, quien supo manipular tanto a su padre como a su hermano mayor, llevarlos a donde quería para que fueran funcionales a sus objetivos. Cuando los hermanos Jagger se encuentran en la coordenada, vemos cómo posteriormente pasan por los recuerdos de Grisha, transportándose a distintos momentos claves de su vida en Paradis. Mientras que el hermano mayor sufre en silencio al observar cómo Grisha fue mejor padre con su hermanito que con él
el mismo, con lo cual Eren deja a Zeke descolocado y a su merced. El Jagger menor transita cada espacio introduciendo las palabras necesarias para llegar a Grilla a actuar de una u otra forma. En la capilla de los reyes, ante un Grilla dudoso por atacar, pues sus años en Paradis habían ablandado su corazón, Eren realiza la intervención más potente, lo incita a que se deje llevar por su deseo de venganza, que esa es la única forma de salir adelante, que debe hacerlo por Daina, por Faye y por todos los eldianos. Así es como Grilla, con dudas y remordimientos, da inicio a la pelea con Frieda. Y sí, no solo devora a la portadora del fundador, sino que termina con la vida de niños, infantes que podrían haber sido la misma Faye. ¿Cuán lejos estuvo la injusta muerte de su hermanita a la de estos pequeños? Grilla se convierte en el mismo monstruo que en un principio los llevó a actuar. El titán de ataque puede ver los recuerdos futuros de su próximo sucesor, por eso Kruger le pidió a Grilla que cuidase a Armin y a Mikasa. Grilla pudo observar las atrocidades que haría su hijito en el futuro. De hecho, lo vemos llorar y cuestionarse si de verdad no había otra opción, refiriéndose al retumbar. Y en ese momento rompe con el esquema dado, pues hasta entonces si quieren parecían observar o modelar, en el caso del menor, desde afuera los recuerdos de su padre. No podían interactuar con él, pero allí Grilla se emociona al ver a su primogénito y le declara su verdadero amor. También anuncia que no será su plan el que venza, sino el de Eren. De esa forma no solo se redime con su primogénito, sino que deja al lector con una gran incertidumbre sobre lo que va a suceder después, pues ¿a qué plan se refiere? De esta forma cerramos con la vida de Grilla, tras un recorrido muy bien fundado. Como vimos, inicia cumpliendo su rol de padre, posteriormente lo vemos como un ser que cometió muchas atrocidades para descubrir que en realidad era una víctima de un sistema y finalmente de su propio hijo. Y con esto no solo vamos descubriendo su historia en sí misma, sino también grandes verdades de la trama, ya que sus revelaciones se vinculan con momentos cruciales del manga, pues Grilla Jagger es un gran personaje, irreemplazable en su obra, que muchas veces nos olvidamos de su importancia por su breve tiempo en pantalla, pero aquí intentamos conmemorar como corresponde su identidad. Grilla no solo fue un padre, sino también una víctima, un hombre con sueños idealistas que lo llevaran a ser un simple peón del tablero, un caballo de Troya en el universo de Shingeki no Kyojin. Bueno chicos, hasta acá el video. Si llegaste hasta acá te agradezco un montón. Como habrás notado, se trató de una pequeña remake de un video que me habían bajado anteriormente por copyright. Así que si llegaste hasta acá, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para que le vuelva a llegar a tantas personas como antes. No olvides que te quiero mucho y nos vemos en el próximo video.